Vamos a hablar sobre el periodo embrionario. Ya hemos hablado un poco de esto, lo que hemos estado viendo primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Bueno, es el periodo embrionario, ¿no? El periodo embrionario empieza desde que se da la fecundación, ¿correcto? Desde que ya empieza a formar, desde que se forma el huevo cigoto, que empieza a dividirse, ya es un embrión, pequeñito, pero es un embrión. Y ese embrión va desarrollándose hasta la octava semana de vida intrauterina, se considera periodo embrionario, la octava semana. A partir de la novena semana para adelante, hasta el final del embarazo, se denomina periodo fetal. Entonces, un embrión es hasta la semana 8. Semana 9 para adelante ya es un feto. La diferencia en la nomenclatura, porque ese embrión o feto, está en función de lo siguiente, ¿no? El embrión es un ser humano en desarrollo bastante susceptible a diversas agentes que pueden alterarlo. En el periodo embrionario se forman los principales órganos del cuerpo, empiezan a desarrollarse. En el periodo embrionario, por ejemplo, se forma el corazón, los pulmones, el hígado. En cambio, en el periodo fetal, ya todos estos órganos están formados por lo que ocurre ahí en una madurez, crecimiento del cuerpo. Esa es la diferencia. Los órganos aparecen en el periodo embrionario y se desarrollan, crecen y maduran en el periodo fetal. Por un embrión es mucho más susceptible de daño. Si la mujer está embarazada no lo sabe, como un fármaco lesivo para el embrión, lo puede destruir, lo puede afectar. Eso no quiere decir que el periodo fetal es invulnerable, también puede afectarlo, pero a veces la afectación no compromete la vida, pero sí puede dañar órganos. Pero más susceptible, más riesgoso es el periodo embrionario, más cuidado se debe tener. Igual que todo el embarazo, los cuidados son fundamentales, pero el periodo embrionario es más susceptible. Entonces vamos a ver un poco de esto. En el desarrollo humano hay tres grandes fases, ¿no? Crecimiento, aumento en el tamaño, crecimiento. Lo que es aparición de formas diferenciadas, por ejemplo, la aparición de la cara, de los brazos, del tronco, esa es la morfogénesis. Y la diferenciación es cuando las células y los tejidos se especializan. Al comienzo, cuando se forma, por ejemplo, la nariz, aparece en una estructura ahí, ¿no? En un esbozo de nariz algo en ahí. Ahí empieza la morfogénesis. Pero luego, cuando ya aparecen las fosas nasales, aparecen las células y todo eso, ya hablamos de una diferenciación, o sea, ya una especialización de lo que se va a dedicar la nariz. Igual también el cerebro, el cerebro es una masa que tiene la forma de cerebro, pero luego ya aparecen las células, la estructura cerebral, ya se diferencia, ya se especializa. Pero son tres grandes fases que se dan a la vez, se entrecruzan mientras un tejido está en crecimiento, quizás otro está diferenciándose, mientras otro está en morfogénesis, otra parte del cuerpo está en crecimiento. No todo crece a la vez, como sabemos, ¿no? Primero aparecen diversas estructuras, luego otras. Por ejemplo, ¿no? Las extremidades superiores se forman antes que las inferiores. O sea, mientras las superiores ya están en morfogénesis, quizás las inferiores recién están apareciendo, creciendo. O sea, no se da en todo el cuerpo a la vez que aparece todo, sino diversas partes aparecen antes que otras. Y estas tres fases se dan en cualquier tipo de órgano del cuerpo humano. Nuevamente, crecimiento es el aumento en el tamaño. Morfogénesis adquiere una forma más o menos definitiva esa estructura, y diferenciación cuando ya se especializa, ¿correcto? Ya se especializa, ya termina de desarrollarse. Ahora, muchas de estas cosas no solo se dan en el periodo embrionario, ¿no? Sabemos que el ser humano después del nacimiento sigue creciendo, algunos órganos después del nacimiento todavía continúan desarrollándose, y muchos órganos se siguen todavía diferenciando después del nacimiento. Esto se da tanto en la vida intrauterina, pero también en la vida postnatal. El ser humano crece, ya se ha crecido hasta los 15, 16 años, ya se da creciendo. El cerebro sigue formándose hasta después del nacimiento. Los pulmones hemos hablado que terminan de desarrollarse a los 8 o 10 años de vida. Entonces, ciertas cosas todavía se dan después del nacimiento. Ya, pero en el periodo embrionario también y fetal se da todo ello. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí tenemos que dentro del desarrollo humano hay mecanismos biológicos que se denominan todo eso. Entonces, dentro de los mecanismos biológicos se llama diferenciación celular. ¿Qué cosa es la diferenciación celular? El mismo nombre lo dice, ¿no? Las células se hacen especializadas.
Una célula al inicio es una célula, vamos a poner aquí, ¿no? Una célula puede tener de esta forma, al inicio, ¿correcto? Luego se va diferenciando y de una forma como la que tenemos aquí. ¿Qué célula dibujada aquí? Una neurona. Entonces las neuronas, que son células especializadas, también las células del músculo, las células del ojo, las células del estómago, son células diferenciadas, pero al inicio no eran así, al inicio eran células indiferenciadas, o sea que no tenían, no lo veía porque es esto, ¿qué células eran? Pero después de varios procesos se diferencian, en este caso es una neurona. A eso se refiere el concepto de diferenciación celular, es un mecanismo biológico en el cual las células del cuerpo al inicio son indiferenciadas, o sea no están diferenciadas, pero luego se diferencian, es decir, se especializan. Las células madres, que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Células madres, terapia de células madre y todo ese tema. Las células madres son células indiferenciadas, son de este tipo. Y como tienen la capacidad de diferenciarse, por eso se aplican a veces en la rodilla que está destruida, ¿no? Le aplican la célula madre para ver si recupera, regenera, se forma nuevamente cartílago ahí. Se espera que estas células se transformen en ese caso en células de cartílago. Las células madres son este tipo de células indiferenciadas. En el ser humano desarrolla bastantes células madres. El embrión tiene bastantes células madres, el feto también tiene células madres, ¿correcto? Porque se están diferenciando estas células de continuidad. Otro mecanismo biológico es la motilidad celular. El mismo nombre, ¿a qué se refiere motilidad celular? Movimiento. Algunos órganos al comienzo aparecen en una parte del cuerpo al inicio y luego se diferencia y se mueve en otra zona. Por ejemplo, ¿no? A ver, la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula que aparece en la altura lengua. Pero esa glándula tiroides tiene que migrar hacia el cuello, cuando se ubica acá. Entonces, si no migra adecuadamente, no se da este mecanismo de motilidad celular. Entonces, algunas estructuras en el embrión aparecen en ciertas partes, pero tienen que moverse hasta la zona definitiva en la cual tienen que llegar. A eso se refiere a la motilidad celular. Si no ocurre ese movimiento adecuadamente, imagínense que la tiroides se quede en la lengua o por debajo. ¿No? Es una alteración, puede ocurrir eso. Pero lo común es que la tiroides al final se quede aquí, la tenemos aquí en el cuello. Pero no estuvo aquí al inicio, estuvo por la lengua. Entonces, estos mecanismos de movimiento, movilidad celular, se dan también en el periodo embrionario. Es un mecanismo biológico de desarrollo humano. Bueno, la proliferación es el crecimiento, entonces es un mecanismo biológico también, las células crecen, los órganos crecen, crecimiento. El concepto de apoptosis, ¿quién sabe qué es apoptosis? Ya, muerte celular, ¿no? Programada. A veces hay órganos o estructuras que aparecen en el embrión, pero que luego mueren, desaparecen, porque así es el proceso. No puede decir, pero ¿para qué apareció si al final va a desaparecer? Pero es así, ¿correcto? Por ejemplo, el ser humano tiene una cola. Tenemos cola hasta la semana 6, como un ratón. Pero en la semana 6, 7, esa cola empieza a desaparecer. Tiene un proceso de apoptosis, o muerte celular programada. ¿Correcto? Algunas células del cuerpo aparecen como le digo y luego mueren porque ese es un proceso biológico. La apoptosis o muerte celular programada es un proceso biológico normal. Muchas de las células del cuerpo, cuando ya ven que están viejas, mueren. Las mismas células las destruyen porque ya no tienen función. Ahí se está dando también un proceso de apoptosis, ¿no? O muerte celular programada. Y el último mecanismo biológico es el primero de todos, es la inducción. La inducción. No debe pasar una hora. Si están estudiando, está bien, no se queden en el examen, hagan silencio, no hagan sopita ahí, pero no comenten, entonces la inducción, ¿qué cosa es la inducción? La inducción es el primero de todos. ¿Qué cosa es la inducción? Es el mecanismo inicial. Antes de que aparezcan cambios, antes de que se mueva una célula, se diferencie, crezca, esa célula, las células, como ustedes saben, tienen receptores, ¿correcto? Receptores que ya visto en biología. Esos receptores se unen a moléculas, diversas moléculas. Entonces, esta molécula, por ejemplo, llega a este receptor y hace que esta célula migre. O esta molécula diferente llega al receptor y hace que la célula crezca. Entonces, la inducción es ese mecanismo inicial
en el cual todavía no hay visiblemente cambios, pero es el que va a producir estos cambios. La inducción, ¿a qué se refiere? A las moléculas que se liberan en el cuerpo y que van a afectar a las células diversas que tenemos. Es el mecanismo inicial. Antes de que ocurra proliferación, va a haber la inducción para que esa célula prolifere. Antes de que ocurra la motilidad, va a haber inducción para que esa célula se muera. Antes de que ocurra la apoptosis, va a haber inducción para que esa célula muera. Entonces, la inducción es el primer mecanismo de todos. Entonces, al final, para indicar que está al final aquí, pero es el primero de todos. Antes de que ocurra todo esto, tiene que ver un mecanismo de inducción. Es el mecanismo inicial, es el mecanismo molecular. A nivel de moléculas, antes de que uno vea que creció, y se está dando los cambios para que esa célula crezca, o muera, o se mueva, o se desvanezca. Bueno, este mecanismo biológico se da en muchos órganos. El pulmón crece, se diferencia, algunas células mueren, las glándulas salivales, el corazón, el hígado, todas los órganos importantes del cuerpo se les da estos mecanismos biológicos para tener estos mecanismos. Es algo recurrente. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí del periodo embrionario, ¿no? El periodo embrionario, algunas definiciones, ¿correcto? Yo le dije que el periodo embrionario se da desde que ocurre la fecundación. Hay una definición que tiene ese concepto, ¿no? El periodo embrionario empieza desde la fecundación hasta la octava semana. Algunos sostienen eso. En otros textos dice que el periodo embrionario es específicamente de la cuarta a la octava semana. O sea, las primeras 3 semanas se denomina periodo preembrionario. Entonces, las dos definiciones están bien, son simplemente cuestiones de concepto. Podemos decir que periodo embrionario es de la fecundación a la octava semana, o preembrionario hasta la tercera y embrionario de la cuarta a la octava. ¿Correcto? Los dos están bien, no hay ningún problema. Entonces, los cambios que se van a dar a finales de tercera semana para que empiece la cuarta, ya hemos visto esto, son curvaturas. El crecimiento, el sentido en algún momento del embrión, hace de que ya no entre dentro del saco gestacional y empiece a curvarse. También se van a ver curvaturas, se caen las curvaturas. Esta diapositiva la pasé en alguna clase anterior. Así empieza a curvar. ¿Correcto? La ubicación, ¿se acuerdan del corazón que estaba por la cabeza? Este corazón luego comienza a migrar y se ubica a nivel del tórax, como es la ubicación, y el cerebro ya se ubica en la parte que corresponde. Esas curvaturas o plegamientos se dan antes de la cuarta semana. Están dando ahí. Finales de la cuarta o inicio de la prueba, finales de la tercera o inicio de la cuarta semana. Plegamiento del embrión. Estamos moviendo ahí, estamos moviendo motilidad, se está moviendo, el mecanismo de motilidad celular, se está moviendo la célula de un sitio a otro. Está creciendo el embrión por operación. Entonces, a nivel del cerebro, a nivel craneal, cefálico, hay plegamiento, como les indicaba en alguna clase. El corazón está por encima del cerebro, pero al final el corazón se ubica en el tórax. Y el sistema nervioso, el cerebro en desarrollo, el encéfalo en desarrollo, ya ocupa la ubicación que corresponde a la ubicación más grande. Y también se da un plegamiento caudal, estructuras de desecho, el urinario, el sistema digestivo de la parte final, también se pliegan a este nivel y se forman las estructuras que van a ser las zonas de desecho del sistema urinario, donde se ve la orina, o las heces que salen por el sistema digestivo. Entonces, en la cuarta o la octava semana, específicamente se denomina periodo organogenético. Ese periodo organogenético es muy importante porque, como dice el nombre, no organogenético, se forman los órganos. Ahí empiezan a formarse los pulmones, hemos visto que eso empieza en la semana 5, el estómago, el hígado, el páncreas, todo lo que estamos viendo, se forma entre la cuarta y la octava semana. En esta cuarta o octava semana, el ser humano desarrolla el embrión es muy susceptible a diversos fármacos, bacterias, virus que pueden afectar su desarrollo. ¿Correcto? Vamos a hablar un poco de este periodo organogenético. ¿Qué pasa en cada una de estas semanas, desde la cuarta a la octava semana? En la cuarta semana, ¿qué ocurre? Ocurre el plegamiento del embrión, ¿no? El embrión se pliega. ¿Correcto? Se inicia el crecimiento del hígado. Ese órgano importante que tenemos, el hígado, el laboratorio del cuerpo humano, que ahí todo se procesa, inicia su desarrollo en la semana cuarta. Aparecen las estructuras que van a formar las extremidades, ¿correcto? Superiores primero y luego las inferiores. Estas estructuras se llaman yemas. Las
yemas en las extremidades. Aparece la cavidad bucal, estomodeo o cavidad bucal primitiva. Eso lo van a ver ya en el próximo curso. Ese término que dice ahí, estomodeo, significa cavidad bucal primitiva. El inicio de la boca, la población de la boca. Y aparecen unas estructuras que también verán en el próximo curso que se denominan arcobraquiales, que tienen que ver con la formación del cuello y de la cara. Desaparecen estas estructuras, vemos aquí un embrión que acá hay cola, eminencia caudal, una cola, eminencia caudal que tenemos en la cola. El desarrollo del ser humano y de los mamíferos en general es muy similar. Ustedes ven un embrión de ratón, de perro, de gato, es muy similar en este momento morfológicamente, sabiéndolo morfológicamente, genéticamente se nos prende. Es muy similar al del ser humano, parecido, muy parecido. Pero llega un momento que ya la especie humana se diferencia del resto porque ya no tiene cola, su cara tiene la forma característica de la cara humana. Ustedes se hablaban de semanas porque al inicio son muy parecidos morfológicamente, solamente en la forma. Genéticamente, como le digo, somos totalmente diferentes, tenemos la forma genética, pero las formas son parecidas. Mira, acá estamos, la inmensa caudal de la versión. Por ahí aparecer por aquí todos. En la quinta semana que ocurre crecimiento rápido de la cabeza va creciendo. Aparecen unas estructuras que tienen que ver con la formación de la nariz. Esas estructuras se denominan plácoras olfatorias. Aparecen dos plácoras, una para la nariz izquierda y otra para la nariz derecha. Plácora nasal, nariz izquierda, plácora olfatoria. Aparece sobre. En la sexta semana, sexta o séptima semana, ocurre lo que es la primera ecografía de control. ¿No? Que cuando sean embarazadas, no ustedes van a ver que el médico les manda la primera ecografía en la semana 6 o 7. En esta ecografía primera se denomina la ecografía transvaginal. Es una ecografía que se hace colocando el aparato dentro del tracto genital femenino porque el embrión está todavía muy pequeñito. Y es la primera visión que uno tiene cuando está embarazada. En la sexta, séptima semana en la pantalla del ecógrafo del médico se ve el saco y se ve el embrión cómo se mueve, ¿no? Se ve como un pez, porque el saco está lleno de líquido amniótico y el embrión es una estructura que se desarrolla. Eso se sabe ¿por qué? Porque hay movimientos espontáneos, justamente eso se da, ¿no? O sea, en la sexta, séptima semana por medio de la ecografía se puede ver eso, ¿no? Se ve que hay movimientos espontáneos, respuestas al tacto. La madre no siente absolutamente nada de ese movimiento, obviamente, eso lo siente después de unos meses. Pero ya se ve que el embrión responde al tacto, se ve por medio de la ecografía. En la sexta, séptima semana se ve eso. Acá vemos el embrión, se está formando el ojo, vemos que se está formando la cavidad nasal, cosa nasal aquí, correcto. El corazón se está desarrollando, y hay varias cosas que están en proceso de desarrollo. En la sexta semana ocurre algo que ya hemos visto también, ocurre la hernia umbilical fisiológica. ¿Alguien recuerda qué es eso? La hernia umbilical fisiológica. Claro, la salida de los intestinos salen porque el hígado crece tanto que los intestinos no pueden entrar en el abdomen, en el desarrollo, y por una semana momentáneamente salen. ¿Recuerdan con las curvaturas que se dan y todo eso? Fuera del abdomen. Por ejemplo, 180 grados, de niños, hay 260, no se tienen que total. Entonces, esta sexta semana ocurre eso, es la hernia umbilical fisiológica, es normal. Por ejemplo, en la sexta semana se verá la hernia umbilical. En la séptima semana aparecen entre los dedos los rayos digitales. Inicialmente, cuando aparece la mano tiene esta forma, ¿ya? Cuando aparece la mano, el ser humano parece una paleta. Y nos hace recordar a la mano de la extremidad que tiene la foca, por ejemplo. Las focas tienen una extremidad similar. Pero en el ser humano, a diferencia de la foca, aparecen unas estructuras aquí que separan esta paleta en los futuros dedos. Y luego, por apoptosis, ¿no? Estas zonas se pueden presentar para permitir que los dedos, ¿correcto?, aparezcan, ¿no? Algo así lo que ocurre. ¿Correcto? Primero es como una paleta, luego aparecen los rayos digitales que dice
y luego esa zona de los rayos, por apoptosis muere y los dedos aparecen. Son etapas, ¿no? Que dice que aparecen surcos entre los rayos digitales. Los rayos digitales son las líneas que dibujé, los surcos son ya depresiones, y luego por apoptosis ya será lo que dibujé ahí, ¿no? Y aparece la mano. Como le dije, ¿no? El ser humano es el del desarrollo de las especies en ese planeta. Entonces, las etapas que pasa el ser humano las pasa con las especies, pero las especies no llegan a completar el desarrollo porque así está diseñado. Una foca tiene una mano similar al humano, pero hasta la semana 5 o 6. El humano prosigue el proceso y se forman dedos. Las focas quedan como una paleta. Pero la mano de la foca la tuvimos en las quinta, sexta semanas. Pero el ser humano siguió el desarrollo hasta que se formaba los dedos. Bueno, empiezan ya a aparecer hueso en las extremidades superiores. Y todos los órganos esenciales, o sea, el hígado, el pulmón, ya les he dicho, el corazón, páncreas, los riñones, ya están en desarrollo, están formando. El tamaño real del embrión es este de acá, ¿no? En ese momento el ser humano mide 1 centímetro, 1.6, o sea, 100 milímetros, menos de 2 centímetros que hay en este momento. Es muy pequeño. Pero en macro más o menos se así. La cabeza es grande, la oreja está por aquí, la mano todavía en desarrollo, aún puede quedar alguna reserva de la cola que ya va a desaparecer completamente. Y en la semana 8 ocurren ya los cambios iniciales finales, vamos a ponerlo así. Porque ya la cara del ser humano en este momento, en la semana 8, ya es reconocible como una cara humana. Hasta la semana 6, semanas 5, hasta que sea la semana 7, si uno ve el rostro del ser humano, todavía no está muy definido, se parece al rostro de los homínidos, ¿no? Los chimpancés, los gorilas, es muy similar, incluso hasta de los ratones. Ya en la semana 7 y sobre todo en la semana 8, el rostro humano ya es característico, ya está los ojos, la nariz, la boca, como es la del ser humano. La semana 8 es fundamental porque ocurre eso, ya el rostro es propiamente humano, se puede diferenciar como rostro humano. Ya la cola desaparece, los miembros inferiores se osifican. Dije que antes, en la semana 7, los superiores siempre van a estar un poco más adelantados que los inferiores. Se observan vasos sanguíneos aquí en el cráneo, el plexo vascular del cuerpo oído, y todos los órganos esenciales están formados. En la octava semana del ser humano aproximadamente mide 3 centímetros, ¿no? Dice 30 milímetros, es 3 centímetros. Eso es lo que medimos en la octava semana. Y ahí termina el periodo embrionario. Bueno, se puede hallar la edad estimada. Actualmente, pues, la edad estimada es fácil, ¿no? Por la ecografía, el médico te dice, ¿no? Tu bebito tiene 8 semanas, 3 días. O 7 semanas, 9 días, porque por medio de la tecnología, ¿no? Del software, la ecografía toma fotos de ciertas partes, de ciertos huesos del cuerpo y saca un promedio y te dice cuánta la edad exacta, ¿no? La edad exacta que tiene el bebito. Mientras más especializado sea el software, más preciso va a ser. Entonces, la edad estimada lo da el equipo, el ecógrafo, el ecografista te dice la edad. A veces se puede medir, bueno, de forma didáctica, si tenemos embriones, podemos medir y más o menos hacer un aproximado de que se manifiesta de acuerdo a la forma y la dimensión. Bueno, pasamos ahora al periodo fetal. En el periodo fetal, que va desde la novena hasta el final del nacimiento, hasta el final de la vida femenina, en este periodo se da el crecimiento y desarrollo. Seguramente han escuchado ustedes este término, ¿no? En los hospitales, creo, que se han escuchado. Cuando va un bebé, un niño a la clínica, que pasa por crédito, primero, ¿no? Antes de venir al consulta, es el crecimiento y desarrollo. Cuando va un bebé al hospital, niño, pasa siempre por crédito. Los niños, los callan, ven su desarrollo, esa cosa será. Ese crecimiento y desarrollo son dos conceptos bien cercanos. Uno crece y se desarrolla, pero se refiere a cosas diferentes. El crecimiento, podríamos dicho, es el aumento del tamaño. El crecimiento, el aumento del tamaño. Y desarrollo es la madurez de ese tamaño, ¿no? O sea, no solamente que el hígado crezca, sino que también madure, es decir, que aparezcan las células del hígado, se diferencien. No es solamente que el cerebro crezca,
sino también que el cerebro se especializa, aparezcan las neuronas y todo eso. Eso se requiere el desarrollo. Pero ambas cosas van de la mano. No se puede desarrollar un órgano si no crece. Correcto. Si solamente crece pero no se desarrolla, no se completa el proceso. Entonces, crecimiento y desarrollo son dos conceptos hermanados, ¿no? Cuando dos conceptos son bien cercanos entre sí, se dice conceptos gemelos. Para poder dar el concepto de eso. Crecimiento y desarrollo son dos conceptos gemelos. Tienen términos créditos, explicables, opuestas, como no digo bien. Crecimiento, aumento de tamaño, desarrollo en la madurez, en la especialización de ese órgano que está creciendo. Entonces, todos los tejidos y órganos crecen y luego se desarrollan hasta lograr su completa madurez. Eso se da en el periodo fetal principalmente. En el periodo fetal, ¿qué cosa afecta el desarrollo y crecimiento fetal? Los factores maternos. O sea, que la madre se alimente bien, que la madre no tenga estrés, ¿no? Que se me pide estrés, por ejemplo, lamentablemente en el país hay muchas madres solteras, ¿no? No tienen un embarazo como deberían tener, ¿no? Por el tema de que tienen que asumir solas todo el tema, lamentablemente se da constantemente eso, con maltrato, ¿no? De la pareja. Pues eso, de hecho, va a afectar al desarrollo humano porque es un factor materno, el estrés libera moléculas inflamatorias que al final van a afectar de todas maneras el desarrollo del sistema. Se va a ver después de que nazca algún tipo de alteración por el estrés tan intenso que una mujer puede. Aparte de eso, la alimentación, si la mujer, por ejemplo, tiene ciertos vicios, ciertas cosas, todo eso puede afectar el desarrollo fetal. Factores placentarios. La placenta puede tener también fallas, puede ser muy pequeña, puede tener poco desarrollo y si no llega a la placenta adecuadamente a su desarrollo, no alimenta adecuadamente al feto y produce daño. Los factores fetales también. El feto también tiene que tener en sí mismo un desarrollo adecuado. Si el feto tiene alguna falla, de por sí también va a afectar su propio crecimiento y desarrollo. Entonces, hay factores maternos, factores placentarios, factores fetales. ¿No? Estos tres factores al final van a afectar el crecimiento y desarrollo fetal. Entonces, por ahí, no solamente depende de la madre, depende de que se haya formado adecuadamente la placenta, depende de que también los factores fetales. Pero ocurre que hay casos también raros, ¿no? En el cual la madre tiene todo el ambiente adecuado para tener un embarazo correcto, ¿no? Se alimenta bien y todo, pero lamentablemente a veces aparece alguna alteración en el ser humano cuando nace. No se explica, ¿no? Pero ¿por qué? Si el embarazo fue adecuado, no hay bien, no tuvo estrés. Puede ser que el problema haya sido en la placenta, puede ser que el problema haya sido a nivel del mismo feto, que puede ser una malformación de la fertilización, porque incluye todos estos tres grandes factores para que el crecimiento y desarrollo fetal sea adecuado. Pues un feto sano depende de un crecimiento correcto y un desarrollo correcto. El crecimiento se puede dar por aumento de células, lo cual se denomina hiperplasias. Por un aumento en el tamaño de las células, eso se denomina hipertrofia. O por un incremento en la matriz que está entre las células, también se da el crecimiento. El crecimiento puede darse por aumento de células, cuando las células se multiplican, eso se denomina hiperplasia. Únicamente hay hiperplasias se trata de cáncer, hiperplasias malignas, el crecimiento de células normales, pero ahora no estamos hablando de eso, estamos hablando de una hiperplasia normal, benigna. La hiperplasia es el crecimiento del aumento del número de células. Hipertrofia es el crecimiento en el tamaño de las células. Un tejido crece porque sus células aumentan el tamaño de hipertrofia, o porque aumenta la sustancia entre las células también el tejido crece. Y el desarrollo que se refiere al desarrollo de la adquisición de capacidades funcionales, no ves. Entonces, un feto sano depende del crecimiento y depende del desarrollo. La suma de ellos es un feto sano. Factores que retardan el crecimiento fetal, factores que retrasan, tabaquismo, droga, fármacos. Factores que aumentan el tamaño del feto, si la madre es obesa o tiene diabetes. Ustedes pueden hacer con más de 4 kilos. Tampoco es que el feto no puede nacer también con un excesivo peso, pero tampoco con un peso deficiente. Esos son los factores principales que afectan y que retrasan el crecimiento o aquellos que lo aumentan de forma inadecuada. Bien, vamos a pasar entonces a ver la secuencia de semanas. En la semana 9 a semana 10, o 12, perdón, tercer mes, ¿qué aparece ahí? Se osifican los huesos, como indica ahí.
la sangre primero ahí. Entonces le digo una pregunta de examen pasada. Lo ves en el hígado y luego en el vaso. Son cosas, esta de que ya la pasé también en el hígado. Eso ocurre en el tercer mes. El tercer mes ocurren estos cambios. Y acá vemos, miren, acá está la placenta, acá está el feto, en el tercer mes. En la semana 12 aproximadamente se pueden distinguir los genitales, pero todavía no se puede dar un diagnóstico. Ustedes saben que el diagnóstico del sexo, ontológicamente, la ecografía se da aproximadamente al quinto mes. Aunque a veces el médico no se aventura y dice, ¿cómo va a ser el varón? Y después, no es que cambie, ¿no? Sino que no hay buen diagnóstico, eso no vio bien y sabe qué va a decir. No, eso, pero no cree y al final entonces empieza a formarse la orina, empieza a desarrollarse los riñones, empieza a formarse la orina. En este tercer mes retornan las intestinos, retornan al cuerpo, estaban afuera, ahora retornan. ¿Qué pasa si no retornan? Si no retornan, se quedan afuera y se origina esto, ¿no? Acá también es una ecografía, vemos un médico, vemos que sus intestinos no han regresado, son los intestinos. Cuando los intestinos no regresan, por alguna razón se quedan fuera del cuerpo, si uno nace con eso, ese tipo de alteración se denomina oncoalocemia. El oncoalocemia es la alteración que consiste en que los intestinos no retornan al cuerpo, se quedan fuera. Cuarto mes, más crecimiento, los huesos se están desarrollando, el feto hace movimiento de succión, empieza a succionar. Y es necesario que el feto succione porque cuando nace él va a alimentarse por medio de la succión. Lo que va a hacer es amamantar. Lo primero que hace el ser humano es amamantar, somos mamíferos. Son mamíferos, amamantadores, y todos los mamíferos del planeta nacen sabiendo amamantar. Lo primero que hace un perro es buscar el pezón de su madre, que también es ser humano. Entonces está practicando emitiendo el líquido amniótico, haciendo movimientos de succión con la boca del líquido amniótico, preparándose porque tiene que saber hacerlo bien, porque si no lo hace bien, nace, no puede alimentarse, puede morir, porque no se alimenta. Entonces es algo que tiene que practicar. Bueno, empieza a formarse el meconio. El meconio son las heces fetales, empieza a formar heces, pero no son las heces como las conocemos, pero son residuos que se van acumulando en el intestino, se denomina meconio. Cuarta semana. En la quinta semana, en el quinto mes es cuando empiezan a aparecer los movimientos. Los movimientos del feto que son perceptibles por la madre se denominan avivamientos. Esos son movimientos que la madre siente, como los pataditas y todo eso, que se denominan avivamientos fetales. Y aproximadamente en el quinto mes ya son perceptibles por una madre primeriza. Una madre que ha tenido más separados se puede sentir inclusive antes, por el cuarto mes. Pero una madre primeriza, usualmente al quinto mes ya se siente los avivamientos. El ser humano se llena de una grasita llamada vernis gaseosa, una grasa que lo cubre completamente, y también un pequeño vello que se llama lanugo. Cuando vean un bebito recién nacido van a ver que nace con una grasita y con un vello que lo cubre en todo el cuerpo. Esa grasita se denomina vernis gaseosa y el vello que lo cubre se denomina lanugo. El ser humano también forma un tipo especial de grasa que se ubica dentro de su cuerpo, que se denomina la grasa Paula. La grasa Paula le permite mantener su temperatura. Grasa Paula. Bueno, y aparece, como dice aquí, las cejas y el cabello. Y empieza a formarse cabello, también cejas, en este quinto mes. El quinto mes es importante porque ocurren los movimientos, la mujer percibe los movimientos, ya siente que se está moviendo el ser humano. Pero no empieza a moverse aquí, se movió desde siempre, para que hacer el sexto mes, aumenta el peso, las uñas aparecen en los dedos de las manos primero, la piel es roja porque todavía no está gruesa y por eso se traduce en los vasos sanguíneos, como vemos aquí, se ve rosadito por el cuerpo del bebé. Y en el pulmón empieza a formarse esta sustancia. ¿Recuerdan qué cosa hace esta sustancia en el pulmón? Le dije en la clase de pulmón. Sustancia surfactante. ¿Qué cosa hacían? ¿Recuerdan? Ya permitía que se produzca la respiración, el intercambio gaseoso evitaba que los alveolos colapsen, ¿recuerdan? Ese es el ejemplo del globito con agua, que evita el vacío. Esta sustancia surfactante se empieza a formar en el sexto
Cuando llega un feto al sexto mes, es muy probable que sobreviva. Cuando está por debajo del sexto mes, por ejemplo, el quinto mes, es muy probable que muera. ¿Por qué? Porque todavía en el quinto mes sus órganos están en proceso, no han madurado. En el sexto mes tampoco es que hayan madurado, pero es más probable que con los cuidados adecuados pueda sobrevivir. Por eso el embarazo de riesgo, por la posibilidad de que la madre muera, por ejemplo, por el embarazo de riesgo, se trata de hacer todo lo posible para que por lo menos el embarazo, el nacimiento ocurra a partir del sexto mes, porque se sabe que ahí puede sobrevivir ese bebé. Se pueden los dos, algunos eso depende del médico. No, ya eso depende del médico, ¿no? Si me pregunta si hay patología de salvar al bebé o a la mamá, bueno, eso depende de las circunstancias, depende de que haya, quién pueda de los dos sobrevivir, entonces se decide por uno de los dos. Pero bueno, el médico trata siempre de sacar los dos, porque se tiene que decidir que haber algo. Ahora, respondiendo a la pregunta, puede ser que se refiera al bebé que se quiere, pero no, porque realmente la mamá se muere en caso de a veces el bebé puede sobrevivir. Pero hay que depende. Bueno, el sexto mes, entonces, nuevamente tenemos hasta acá, sexto mes, aparecen las uñas, aparecen el faltante, los pulmones ya empiezan a funcionar mejor. En el séptimo mes, los párpados se abren, nuevamente el ser humano abre sus ojos, se desarrolla más lanudo, más bello, las uñas de los pies empiezan a formarse. Y al final de este séptimo mes, la sangre ya se forma en el órgano final, ¿no? Que es la médula ósea. La médula ósea que está en los huesos, ahí se forma la sangre. Al inicio era en el hígado, luego era en el vaso y al final en la médula ósea. Al final del embarazo, octavo y noveno mes, ya el ser humano se coloca, ¿no? Para nacer por parto natural. Usualmente se moviliza. La mujer se da cuenta de eso porque durante estos meses, por días, aparece movimiento muy fuerte del feto, se mueve bastante. Se está posicionando, sobre todo ya llegando al momento. El niño se posiciona para colocar su cabeza justo a continuación de la vagina y el cuello, para salir por parto natural. Pues aumenta el depósito de grasa, ya hay estimulación, por eso se ha escuchado, no hay estimulación prenatal, ¿no? Hay terapias de eso, las hacen los obstetras, que ponen una fuente de luz, el ser humano responde, sigue la nutrición, ¿no? Ponen aquí una especie de micrófono, el bebito se mueve, reconoce la voz materna, o paterna. También hay estudios que sostienen que la música que escucha la madre durante el embarazo, el bebito cuando nace, no le gusta, lo tranquiliza, que no tiene esos gustos, porque estas señales externas, estas zonas sonoras llegan, movilizan y hacen que el ser humano pueda detectarlas. Todo este tema de la terapia prenatal, la estimulación prenatal, tiene muchos fundamentos científicos, no se hace simplemente porque se ocurre algo. Hay estudios que sustentan eso, que es necesario hacerlo. Sobre todo en los meses finales, en el séptimo, octavo, noveno mes. Entonces el ser humano se posiciona para nacer, usualmente pues nace, a veces hace cesárea cuando se requiere. El tema de la cesárea, jóvenes, es que es lo más común ahora hacer cesáreas, porque es como él quería inclusive que el bebito nace, porque para natural es al azar, y el que nace. Cesárea uno programa. El tema de la cesárea es que lo que pasa es esto, ¿no? Existe el tracto genital. Cuando el niño nace por parto natural, pasa por acá, lo que hay estudios sostienen es que el ser humano se llena de unas bacterias necesarias para que él pueda formar su propia bacteria, su propia flora. Y esas bacterias del tracto genital femenino ayudan al ser humano para que su desarrollo del sistema digestivo y nervioso sea el mejor. ¿Correcto? En cambio, cuando uno nace por cesárea, no pasa por acá, no sale por otro lado. Entonces no tiene ese flujo de bacterias que inclusive se relaciona con alergias. Cuando el ser humano nace por parto natural, se ha demostrado que los seres humanos tienen menos alergias que aquellos que nacen por cesárea. Entonces tiene bastantes ventajas y también obviamente hay riesgos por parto natural, obviamente. La cesárea también tiene sus ventajas y sus riesgos, pero hay estudios que sostienen eso. Por eso en los últimos años muchas mujeres eligen por lo menos como primera intención un parto natural. Si ya no se puede, obviamente ya cesárea, pero por lo menos no es una elección de frente, no cesárea, como no puede cesárea, no. Eligen darle sus horas, ver si puede, por parto natural hacerlo, porque se sabe por estos temas
proporciones. En el tercer mes, en la cabeza, casi la tercera parte del cuerpo, en el noveno mes es ya proporcionalmente a su tamaño. Entonces, estos son más o menos los tamaños del ser humano, las proporciones a medida que avanza. Al inicio pues está bastante proporcionado, al final ya viene la proporción. Usualmente el ser humano nace un poco hinchado, con exceso de líquido. Por eso es usual que nazca el ser humano, digamos, con 4 kilos, y a los días baja a 3 kilos 900. No es necesariamente nada alarmante, porque el ser humano nace con exceso de líquido. Por eso un poquito baja de peso por el exceso de líquido que están saliendo de él. Nace por eso bastante rollizo, usualmente nace con exceso de líquido, normal eso. Luego ya se va a regularizar. Bueno, la fecha esperada del parto, eso antiguamente pues se hacía, ¿no? Con el último periodo gestacional, ¿no? Tomaba 40 semanas. Actualmente esto pues ya no se hace, ya es con la ecografía, con el ecógrafo, ¿no? Te dice la semana en la que estás, el mismo médico te dice, no, la fecha de tu nacimiento es, ¿no? Dentro de 3 meses, 4 días. Te dice, no, por un margen de error, pero te lo dice con bastante exactitud. Pero antiguamente no había eso, pues hablamos de 40 años, 50 años, no había ecografía, la mujer más o menos, y vivía con el médico. El último periodo menstrual fue tanto, aproximadamente ya 40 semanas, contaron ahí, la fecha va a ser quincena de septiembre, o fines de octubre, más o menos hay que estar al tanto, ¿no? Para el internamiento y el nacimiento. Pero la edad real es de la fecundación. Simplemente que el último periodo menstrual ocurre 2 semanas antes aproximadamente de la fecundación, por eso si tomamos como parámetro el último periodo menstrual, 40 semanas. Si tomamos como parámetro la fecundación, que no sabemos exactamente la fecha de fecundación, pero sí el último periodo menstrual, son 38 semanas. Correcto. Esa es la diferencia entre 2 semanas. Bueno, y finalmente el trabajo de parto. El trabajo de parto tiene sus 4 grandes etapas. La dilatación, la famosa dilatación, ¿no? Se dilató grado 6, grado 7, y ya está para nacer. Esto demora horas, ¿no? A veces 12 horas, a veces más, ¿no? Y en fin, la dilatación. En las mujeres que reciban un ingreso mecánico demora más tiempo, en la que ya han tenido partos previos es más rápido. Entonces, son las contracciones uterinas, las dilataciones, eso se llama dilatación. Luego, la segunda fase del trabajo de parto es la expulsión. La expulsión es el nacimiento propiamente dicho. El ser humano nace. La expulsión. Dura 1 hora aproximadamente, es más rápido. La tercera fase es el alumbramiento. ¿Qué cosa es el alumbramiento? Es la salida de la placenta. Correcto, eso es el alumbramiento. Ese término alumbramiento se refiere no a la expulsión, es decir, el alumbramiento es el nacimiento del no. El alumbramiento es la salida de la placenta y las membranas adherentes ahí. Esta parte de ahí sería el alumbramiento. Pero eso depende, ¿no? Si el parto natural es más rápido, ¿no? Cesárea demora días en hacer la mujer tratada, porque ya hacen una cirugía, ¿no? La cesárea te corta, una cirugía, porque abre y tiene que pegar a veces varios días. En el parto natural, la mujer se recupera en horas. Entonces, menos de un día ya sale. Depende, variable. En caso es variable. Mujeres que a veces no tienen mayor problema en este proceso, y mujeres que sí lo sufren mucho más, no hay variable. Entonces, la recuperación depende de las características de la madre, de qué tantas complicaciones tenga, pues si la madre tiene problemas cardíacos, tiene diabetes, obviamente se va a hacer con cuidado. Si la madre es joven, va a tener una recuperación entre comillas más rápida, si una mujer no, tiene un embarazo de 40 años, va a ser complicado por el camino. La recuperación depende, no hay un horario definido, pero depende de las características de la madre y de todo eso. Bueno, esto es una tablita simplemente de edades, de longitudes promedio y de peso promedio. El ser humano aproximadamente su peso está en 3,5 kilos, más o menos, 3 kilos, 3 kilos y medio, máximo 4 kilos. Si superan los 4 kilos ya se denomina que hay un exceso de nacimiento con peso. Si es por debajo de 2,5 kilos, hay un peso menor al promedio. A 2,5 kilos para abajo es algo que es bajo peso, y 4 kilos para arriba, mucho peso. Y cuando el ser humano nace con menos de 1,5 kilos ya es excesivo bajo peso. Pueden hacer con menos de 1,5 kilos. O menos. Entonces, cuando nace con menos de 1,5 kilos, usualmente 1,5 kilos cuando nace con 6 meses, 7 meses. Claro, 6 meses, usualmente nacen con poco peso porque están en el proceso de desarrollo, ¿no? Nacen con 2 meses de desarrollo, ¿no? Anticipado, imagínense. 2 meses más de bienestar, nacen con 2 meses más.
Igualmente, las reglas tienen problemas, ¿no? Que produce la línea de alergia, son más ejercicios, en fin, tienen más complicaciones. Entonces, no es la regla, que siempre, pero usualmente es así. ¿Correcto? Usualmente. Conozco varias consecuencias que sí, ¿no? La vida tiene consecuencias, ¿no? Pero eso es usual, ¿no? Pero no siempre convive la regla, ¿no? Una regla es más chica, pero es estadísticamente, que prácticamente se encuentra que sí. Por eso se espera lo más probable el embarazo de mujer. Los médicos, si ve que la mujer puede llegar sin problemas al 9º mes, lo hacen, no dicen ya está, no, 9 meses, no, 9 meses porque es. Bueno, ¿cuántos factores? ¿No? A veces porque la madre tiene un problema, o a veces porque, mira, hablando de un tema ontológico. En ontología, nosotros como ontólogos, acá tengan atención, esto es importante, como ontólogos tenemos que atender a una mujer embarazada. O sea, no porque tengo un dolor de dientes, no hacer una terapia que nazca tu vena, tiene su hinchada, tiene que atender, tiene que hacer una medicina que es de alta. Entonces, el embarazo se divide por trimestre, el primer trimestre, el segundo y el tercero. El odontólogo tiene que saber que el segundo trimestre es el más seguro para atender a una mujer embarazada, para hacerle cualquier tratamiento. Hay fármacos que se pueden dar en el segundo trimestre sin problema. Y más riesgoso es el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque de todas maneras la odontología produce estrés. Ya cuando se va al odontólogo tiene algo de temor. Peor una mujer embarazada que está con cambios hormonales. Entonces sí se ha dado este caso en que en el tercer trimestre, por ejemplo, un tratamiento, una endodoncia, una intervención que era necesario hacerlo seguramente, puede venir el trabajo de parto de la mujer, ¿no? Cada un mes en consultorio, porque se estresa el bebito y comienza a dilatarse. Entonces sí, no puede darse un embarazo anticipado por un tema de estrés en la madre, con una emoción intensa, un tratamiento no oncológico que es necesario, pero que el médico lo tiene que saber que puede ocurrir eso, tiene que estar al tanto de que puede ocurrir por el tratamiento estresante en la mujer un anticipo de su embarazo, del nacimiento del bebé. Entonces la anticipación puede darse por causas que sí está programado, ¿no? El médico te dice vamos a nacer un bebito a los 8 meses porque tienes un embarazo de riesgo, si la mujer tiene algún problema de salud. O puede ocurrir por causas que no son, ¿no? Que son así de fortuitas, ¿no? Fortuitas. ¿No? Estrés, un enojón, la madre discute, ¿no? Se le viene, se produce el trabajo de parto, ¿no? Después de su pareja resultado por alguna razón y se estresa y comienza el movimiento y las dilataciones y ocurre el nacimiento, ocurre el nacimiento. Son muchas causas que pueden ocurrir. Por eso el tema del nacimiento es, el momento del exceso de nacimiento es complejo. Ahora, una gran pregunta que se hacía, ¿y quién determina el momento del nacimiento? Lo que los estudios dicen es que el feto mismo manda señales para que se den los procesos en la madre, para que nazca. El mismo feto es el que dirige su propio nacimiento. O sea, manda señales, moléculas, y que hacen que la mujer comience a dilatarse y contraerse. ¿Correcto? Ese es más o menos lo que se sabe, ¿no? Pero son terrenos, pues, hipotéticos en otros casos. Esto de la mención odontológica lo van a repasar en la curso de medicina, le van a recargar documentos, qué fármacos, farmacología puede dar con seguridad y cuáles no. Hay muchos fármacos que sí, sin problema se le puede dar a una mujer embarazada, pero hay fármacos que no se le puede dar a una mujer embarazada para dañar.